Vamos a hablar entonces primero que todo del ciclo operativo del servicio. Nosotros ya conocemos entonces todo el personal que vamos a contratar para el servicio. Ya sabemos entonces que empezaría desde un hostess, o el hostess que es la persona que recibe, o antes de él puede haber un valet parking. Luego va a estar el maitre o jefe de meseros, toda la parte de meseros, ayudantes de mesero, y en la barra pues también ya conocemos todo ese otro personal que hay en barra, el barman, bartender, mixólogo, baristas, todo, y también sus ayudantes. Podemos también definir si necesitamos la figura de gourmet o la figura de un sommelier, cajeros, aparte de que sea el barman. Todo ese personal ya lo tienen ustedes definido según el establecimiento. Ahora vamos a mirar cómo debe ser ese ciclo operativo de cada uno de ellos para prestar un excelente servicio. Recuerden que esto estaba regido por las normas que vimos la semana anterior. Además también, si queremos certificados en alta calidad, o sea, ISO 9001. ¿Cuál sería entonces ese orden? Primero, recibir y ubicar al Profe, cliente. Hola. qué pena interrumpirte. ¿Tú nos estás compartiendo pantalla o no diapositivas? Sí, Porque no estás compartiendo pantalla. ahora sí. Sí, profe. Les decía que todo este personal ya ustedes lo conocen, el personal que va a trabajar dentro de la, o sea, estamos hablando del servicio, y que comenzaríamos entonces por este orden: recibir y ubicar al cliente. ¿Quién es el encargado en los grandes establecimientos? ¿Quién sería el encargado de recibir y ubicar al cliente? Hablando de restaurantes ya de alto nivel, tres tenedores. Ahí entonces, para tener un restaurante de tres tenedores, la figura sería un hostess, ¿cierto? Es la persona encargada de recibir y llevar el cliente hasta su mesa si tiene reserva, o la mesa que tenga disponible para el cliente. En restaurantes que no tienen pues esta figura, pues entonces la persona encargada del establecimiento, a veces es el dueño del establecimiento, el administrador o uno de los meseros, es el encargado de recibir y ubicar al cliente. Luego está la presentación del mesero. Ustedes han visto que cuando llegan a un establecimiento esto se aplique. El mesero se presenta ante ustedes. Les dice: muy buenos días, mi nombre es No, Carlos, voy a ser el... eso depende de donde uno vaya. Pues hay unos que sí, hay otros que no. Bueno, eso es uno de los puntos importantes a realizar para poder estar dentro de esta certificación de calidad, que el mesero se presente frente a sus comensales, le diga su nombre, que diga que va a estar a cargo de la mesa y entregar el menú. También cuando hay entrega de menú, no, un mesero nunca se debe quedar ahí en la mesa esperando a ver qué le dicen, porque eso es presionar un poco al cliente también, como buscar como que de afán que pida algo. Entonces se aleja, está pendiente de la mesa, pero debe alejarse. También me imagino que ustedes lo han visto, que el mesero les entrega la carta y es: ya no pedí, ya miraron, ya decidieron, ya les damos el pedido. Y eso no está bien. Listo, ¿cierto que lo han visto? Sí, Sí, profe. profe. Profe, o también ya he visto que son como demasiado pendientes a que uno termine para ir a recogerle el plato, entonces también uno se siente como presionado, como coma rápido para recogerle. Igual, eso también es muy, muy cómodo. Entonces hay que presentarse, entregar el menú y retirarse. Estar muy pendiente de la mesa, porque el comensal en cualquier momento hace un gesto para llamar, pero además, si ya se presentó, pues el comensal le va a llamar por su nombre. Eso de llamar aplaudiendo o silbando, no, o sea, es mejor llamarlo por su nombre. Ya si el cliente lo permite o lo pide, entonces empezará a sugerir, resolver las dudas, sugerirle, recuerden que un mesero siempre debe sugerir entre lo más costoso a lo más barato, o entre lo que más tenga de existencia o inventario en las neveras, porque ya se habló con el barman, o ya se habló con el chef y le dijo: tengo mucho inventario de esto, no hay que llegar a venderlo. Y eso, por eso es lo que primero sugieren los meseros, luego sugieren lo que es más costoso. Y resolver dudas, debe conocer entonces muy bien el contenido del menú, el contenido de todo el menú, bien sea de comida como de bebidas, para poderle resolver todas las preguntas
inquietudes que tenga el comensal. Sin presionar tampoco, ¿cierto? Eso es algo que debe ser algo con mucha prudencia. Entregar el pedido a tiempo. ¿Cuántos creen ustedes que debe ser esa espera? Cuando ustedes hacen un pedido, a cuando les llegue a la mesa. ¿Cuánto es ese tiempo de espera? Profe, yo diría que eso es dependiendo de lo que usted pida. O sea, por ejemplo, si es algo fácil de preparar o algo que sea más elaborado. Una entrada, ¿cuánto se Personas demoraría una tienen un entrada tiempo por de espera general? y ellos No, esperan pues, alrededor de 15 minutos, máximo 15 minutos es lo que espera un cliente, independiente del plato que sea. Usted al tener un mise en place se supone que el tiempo de espera de un cliente para un plato debe ser mínimo. María Camila es la que estaba hablando. Sí, señor. Ok. Sí, o sea, normalmente una entrada debe tardarse entre 5 máximo 10 minutos una entrada. Ya lo hablábamos anteriormente, las entradas deben ser algo que se sirva rápido, se prepare rápido, cosa que tener a una persona especialmente para hacer entradas, cosa que cuando el cliente las pida, le lleguen máximo en 10 minutos. Y un fuerte está entre 15 y 20 minutos máximo. Más de ese tiempo también se le debe especificar al cliente que el plato que está pidiendo se demora más. Hay varias formas. Si ustedes saben que la cocción del plato pues, se demora, entonces en el menú se escribe que el plato que está ahí pues, se va a demorar entre tanto y tanto por algún proceso de cocción o porque tienen algo que incorporarle que hace que se demore algo más. Pero si es por demora o tardanza en el servicio, porque hay mucho volumen de trabajo, pues entonces el mesero le debe comentar, en este momento los platos están saliendo un poco tarde porque tenemos mucho voleo, hay mucho, pero es importante que para poder entregar el pedido a tiempo, pues entonces se le dé claridad al cliente cuando hay cierta demora. ¿Listo? Bien sea porque está escrito o bien sea porque se lo comentó el mesero. Ya sabemos entonces, entre 5 a 10 minutos si es una entrada, entre 15 máximo 20 minutos si es un plato fuerte. Listo. Luego sigue rellenar, remover y retirar, las 3 R's. Rellenar qué, o sea, a veces tienen una bebida para ir sirviendo, entonces hay que ir sirviendo más, volviendo a llenar los vasos, llenar las copas de alguna bebida, vinos, jugos, cervezas. Entonces, pedir permiso y empezar a rellenar. Remover es ir quitando entonces servilletas, cosas que no se están usando, la canasta de pan, el pan de plato, mantequilla, algo que empezar a quitar lo que no se está utilizando en la mesa. Retirar cuando ya empieza entonces a terminar los platos, empezamos a retirar losa y empezamos a limpiar. En eso también se debe tener mucho tacto. ¿Por qué? Porque es que a veces hay que tener en cuenta el lenguaje cubierto, no siempre han terminado, aunque estén conversando, ellos no han terminado, quieren seguir comiendo, entonces por eso es importante ese lenguaje que hablamos las semanas anteriores, sobre el lenguaje de los cubiertos. Y también pues porque podemos hacer un daño, chorrear, ensuciar a nuestros clientes cuando estamos limpiando. Entonces ahí estamos hablando de que todavía los comensales están en la mesa, no se han retirado, entonces por eso hay que hacerlo con mucho tacto. Y por último, entregar cuenta, cobrar y despedir. En este caso, algunos establecimientos ya están implementando que sea otra persona la que entregue la cuenta. Incluso van y la verifican a la mesa antes de esto, van y le dicen, lo que le vamos a cobrar es esto, esto y esto y esto. Esto fue lo que usted pidió. Entonces él dice, sí, no, ¿eso es por qué? Porque han habido demasiados problemas en los establecimientos cuando les llega la cuenta. Ah, no, es que yo no pedí esto. Es que yo había pedido era media porción, yo no había pedido todo esto. Entonces hay que volverle eso a la cuenta, hay un enredo, hay unas demoras. Entonces por eso el cajero se está encargando ya de ir hasta la mesa, verificar primero la cuenta, entregarla, realizar la cuenta y volverla a entregar y ahí sí cobrar. Cobrar, entonces se hace por efectivo, por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, entonces se necesita un datáfono,
ahora ya pues hasta se puede pagar por celular, entonces es algo pues que en muchos establecimientos implementan cosas nuevas para agilizar un poco ese momento en que el cliente ya se va a ir. Y luego despedir. También entonces la despedida la hace, puede ser el mismo cajero o los meseros o la hostess en caso de que se tenga eso. Claro, entonces este orden en el ciclo operativo. Sí está claro. Sí, señor, claro. Sí, profe. Bueno, explíquenme pues por favor este ciclo. Ahí está. ¿Qué sería entonces el primero? ¿Quién dijo yo? Profe, pues es cuando entra el hostess y lleva el comensal a la mesa. Y si yo no tengo en ese momento hostess porque mi establecimiento es algo sencillo, ¿quién debe hacer este El momento, mesero. este ciclo? ¿Ah? El mesero. Un mesero. O el administrador. El administrador del negocio. Listo. ¿Qué sigo? La presentación del mesero. Se presenta el mesero, pero también presenta un menú. Ahí yo también puedo decir, hey, nuestra comida tiene este estilo. O sea, se habla un poquitico también del estilo gastronómico del establecimiento. Luego, ¿qué sigue? Hacerle sugerencias de los platos. Pero si él pregunta. Sugerirle en cuanto a que la carta, algún plato, alguna bebida, sugerirle algo para que él se sienta más identificado con nuestra propuesta gastronómica. Luego, ¿qué? Me imagino que la entrega del servicio, pues se le lleva el plato. Y a tiempo, ¿cierto? Si yo pedí una entrada, ¿cuánto? 5 a 10 minutos. Y si yo pido un fuerte. 15 a 20 minutos. Ah, pero es que es una sobrebarriga. A la Muy Ya se le demorado. explica. Ya se le Profe, pero eso explica. no, eso, si es una sobrebarriga, uno debe tener como el procedimiento de ablandarla pues antes de que el cliente la pida, porque si uno una la está, precaución. sí, si uno la está ofreciendo en la carta, uno sabe que máximo debe de hacer esperar al cliente 20 minutos, así sea una sobrebarriga. Oh, pero yo acabo de O decir se le una sobrebarriga a la especifica. minuta, una sobrebarriga a la minuta. Pues igual debe tener preliminado, ¿no? Igual tener un preaviso en la carta de Exacto. si es más largo o no, o en el momento en que está tomando el pedido. Exacto. Yo les decía que aquí en Medellín hay un restaurante donde venden una sobrebarriga deliciosa y es a la minuta. Y en la carta dice que se demora 45 minutos para que le llegue el plato. Y sí, tienen un prealistamiento de esa sobrebarriga, pero de todas formas se demora. Y si yo le he ido a pedir, si uno la pide, sabe que se tiene que quedar ahí sentado 45 minutos más mínimo, porque es que puede que demorarse más según el fondo del establecimiento. Luego, ¿qué sigue? Rellenar, remover y retirar. ¿Y eso en qué consiste? En que debo estar pendiente de la mesa. Nunca un mesero debe atender una mesa y alejarse, dejarla abandonada, ¿sí o no? Que también yo creo que les ha pasado. Vienes buscando el mesero por todos lados. Entonces, para eso son las 3 R's. Luego, ya empiezas a retirar lo sucio, a retirar ya todo y empezar a limpiar la mesa, ¿cierto? Y acá, en este último ciclo, Se entrega la cuenta y se despide. ¿cómo han sido sus experiencias con este momento en la cuenta? ¿Les están cobrando, les cobran la propina, les cobran algo que no estaba, que ustedes nunca habían pedido? Profe, pues como usted nos dijo, aquí es ilegal pedir la propina en la cuenta. O sea, ponerla obligatorio es ilegal, tenerla en la cuenta no. Pues Sí, ponerla por obligatoria. ejemplo, en el Faro le preguntan a uno si quiere incluir el servicio dentro de la cuenta. Uno puede Exactamente, decir en que sí, Bolívar puede también. decir que no. En otros establecimientos no lo hacen, simplemente la colocan y
usted dice si ya quiere o no, pero ya está puesta ahí, ya cómo usted va a decir que no, ¿cierto? Porque si usted dice no, pues lógico, él tiene que ir y hacer otra factura. Pero Sí. entonces, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y la factura me dice, me cobran sin haberme preguntado, yo puedo decir que no lo voy a pagar. Obvio, sí, porque es que Sí, nosotros aquí en Colombia no es obligatoria la propina. Aquí se cobra porque, o sea, mire, aquí lo hacen por viveza. Normalmente lo que deberían de hacer, y lo hacen algunos establecimientos, es, desea incluir la propina entonces, antes de que le pasen a uno la factura. Profe, pero lo que hacen Dice la sí, listo, mayoría, ahora, si usted dice no, entonces ahí en la factura nunca puede, no puede venir ese valor. Y que a mí me parece que es alto, es que estamos hablando de que usted en un restaurante se gasta 180, 200.000 pesos y no tiene 20.000 pesos de propina. Entonces profe, eso se incrementa. Cuéntenme. lo que pasa es que ¿Ah? No, Jeffer, sino que pues yo no escuché casi nada lo que dijo el profesor porque vos tenés mucha intermitencia y dejaste el micrófono prendido, entonces no escuché el último que dijo el profesor. ¿Y quién está hablando? ¿Quién? A ver. Jeffer no se le escucha Pues bien y aunque está tenía otra mucha vez, interferencia. Tiene mucha estética, como mucha otra vez está como un interferencia. robot. Jefferson es el del robot. Profe, Entonces, les pero decía es es que que yo me iba a referir a eso también, que aquí es súper alto lo de el servicio. Pues uno hace una compra, uno a un restaurante y consume 180.000, 200.000 pesos y sería demasiada propina, o yo soy muy dura. no, sí es cierto, son 20.000 pesos, que es alto, es un valor alto. Pero entonces lo normal es de que a usted le digan si desea incluir la propina o no antes de que le facturen. Y ahí usted dice, listo, sí. Incluso usted le puede cambiar el valor. Usted le puede decir, sí, pero solamente el 5%. Usted puede Profe, cambiar el valor. Tiene que eh, ser 10. Sino que aquí es algo complicado y la gente incluso se la pone ahí sin ser obligatoria, la ponen ya ahí en la factura y usted, mucha gente, por pena de hacer cambio a la factura, lo hace. Yo, por ejemplo, si le tengo que quitar la propina, la quito. ¿Qué iba a sí, decir? por ejemplo, pero es que también sí varía, es que es muy raro porque mire, por ejemplo, en Crepes, la otra vez cobraron 7.000 pesos de servicio, barato, pues porque obviamente el establecimiento y todo eso y bla. Pero la otra, en otro restaurante, en un mirador, que era obviamente mucho más pequeño, no era tan grande, ni tiene el reconocimiento que tiene Crepes, y el servicio me costó 20.000. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿y esta gente en qué basa el precio del servicio? Pero eso es dependiendo de la totalidad de lo que consumas. Te cobran el 10% de lo que hayas consumido. Ajá, exacto, es el 10%. Pero igual no lo Pero como especifica. le digo, usted también lo puede cambiar. Si usted sí lo quiere pagar, usted puede cambiar. Incluso hay gente que lo pone mayor. Yo te digo, o sea, he visto gente que pone, no, sí, voy a pagar el servicio, pero pone el 20%, que eso también es un platal. Y hay gente que lo pone menos, 5%. O hay gente que, como yo, si el servicio no me gustó, pues digo que no lo voy a pagar. Eso es un problema, porque empiezan a preguntar que por qué, entonces le llaman al administrador, vean, no quiere pagar el servicio, porque le chocó algo, y eso empieza como una cantidad, y te le mandan a uno hasta una encuesta de satisfacción para que usted diga todo, y no, pues, entonces a veces la gente por evitarse todo eso, dice, listo, cóbreme el 10%. Listo. ¿Hay algo más que quieran aportar con relación a ese tema? Bueno, vamos entonces ya por la parte de los requerimientos legales para los establecimientos. Es importante entonces que como dueños de establecimiento que van a hacer, tengan todos estos requerimientos en orden. Cualquier organización para iniciar su funcionamiento debe contar con requerimientos legales, cuyos trámites son obligatorios. Y lo que pasa es que el Estado da un tiempo prudente para que usted tenga todo en regla, ¿cierto? Tiempo prudente es que de 3 a 6 meses después de usted haber abierto. Si no cuenta con ellos, en el momento en que empiecen a hacer los controles, van a pasar por el establecimiento, le dicen que muestre todos sus papeles. Si no los tiene, pues puede conllevar a sanciones económicas, sellamiento del establecimiento o lo cierran. Sí, el sello es que se puede volver a abrir,
y el cierre es total, listo, no lo vuelven a dejar abrir. En Colombia, el organismo encargado de guiar todos estos estándares para estos requerimientos es la Cámara de Comercio. O sea que la Cámara de Comercio es la primera que hay que ir a buscar para poder empezar a tener nuestro funcionamiento. Cada Cámara de Comercio en el país funciona de manera, por regiones y de manera independiente. Cada municipio tiene su propia Cámara de Comercio. O sea, si ustedes van a estar en un municipio de Envigado, tienen que ir a buscar la Cámara de Comercio de Envigado. Si van a estar en Bello, igual. Y la de Medellín, pues es la de Medellín para Antioquia, pero de todas formas es... cada municipio tiene su propia Cámara de Comercio, dentro de las alcaldías o en una oficina diferente, pero es independiente. Profe, Hola. pero yo he hecho trámites de Cámara de Comercio, la de Niquía para establecimientos de Medellín. Pero me imagino que algún documento inicial estuvo ya vinculado con la Pues, para inscribirme en Cámara de Comercio con un local de Medellín, lo hice en Bello. Lamentablemente, él está pagando ustedes impuestos, es a Bello y no a Medellín, que es a lo que le corresponde. Ah, pero allá no, pues yo puse, cuando estaba dando direcciones y todo eso, no nos asesoraron bien. Sí, ahí en los impuestos se les está yendo para Bello, donde roban más que en Medellín, aquí roban menos. Ah, obvio, eso sí. Listo, entonces la Cámara de Comercio le va a dar a ustedes las herramientas y asesoría necesaria para que cada emprendedor cumpla paso a paso las obligaciones legales. Todos los establecimientos gastronómicos, cualquier negocio para funcionar normalmente debe crearse legalmente para tal fin. Y más nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando con alimentos y bebidas, algo que es mucho más delicado, que no solamente coge toda la parte comercial, sino también la parte de salubridad y en algunos casos hasta el INVIMA. Entonces, por eso hay que crear las cosas bien, con los estándares establecidos. O sea, Colombia tiene ya unos estándares o unas normas vigentes de las que dice cómo deben ser o cómo se debe crear. Entonces, comencemos primero por la Cámara de Comercio. Entonces, cuando ustedes inician su negocio, van a la Cámara de Comercio y ¿qué les van a entregar allá? Primero, ustedes van a inscribir la empresa. A la inscripción de la empresa, entonces ahí les inscriben el nombre. Para ello, ustedes pueden llevar varias ideas de nombre, entonces ellos le dicen si está bien, si la puede registrar así, si no, ¿por qué? Porque a veces ya los nombres están registrados y no se puede repetir. Entonces, por eso hay que llevar hasta varias opciones, no quedarse con un solo nombre y no decir, bueno, si no lo puedo llamar así, entonces lo voy a llamar así. ¿Por qué? Porque es que en la Cámara de Comercio le dicen a usted, ese nombre ya está registrado, usted ya no lo puede colocar. Le dan la razón social, entonces si es persona natural, persona jurídica, le asignan el NIT, número de identificación tributaria. Con ese NIT, entonces ya saben ustedes que empiezan a pagar impuestos. Hacen la inscripción del representante legal, tienen inscrito ya el nombre de la empresa, pero a la vez necesitan también un representante legal. Es el dueño del establecimiento, a veces ponen otra persona que es el representante legal. Listo. Y el RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social, también importante tenerlo porque en algunas, ya para créditos y cosas bancarias, ustedes van a necesitar ese registro. Y si va a montar una sociedad, que la sociedad es cuando usted inscribe un negocio que es una sociedad, entonces primero tiene que ir a una notaría, registrar esa sociedad y luego llevarla también entonces a la Cámara de Comercio. Con todas estas vueltas que ustedes hacen en la Cámara de Comercio ya tienen el registro de industria y comercio. O sea, ya empieza a ser un aportante más de impuestos a la ciudad y al país. Luego, también debemos afiliarnos a la organización de SAICO y ASIMPRO. Entonces, para ello se va a la oficina de SAICO y ASIMPRO, que es, o sea, simplemente es una agremiación de cantantes y cantautores y músicos a nivel nacional que cobran porque usted escuche su música. Entonces son los derechos de autor. Entonces el hecho de usted colocar música, de tener una televisión o de tener algún otro aparato audiovisual en su establecimiento, debe entonces
pagar derechos de autor. Y además, pues también cambia, si usted también va a tener música en vivo, debe pagar un impuesto mayor. Luego ir a la DIAN. En la DIAN a usted le entregan ya el registro de facturación. Recuerde que la DIAN vigila que usted sí facture. Y en este momento, pues como hasta el año 23 dieron plazo para que todas las empresas se cambien a factura electrónica. Anteriormente era factura digital y manual, ya ellos nos están mandando a recoger ahora de ser electrónica para que la DIAN tenga un mejor control sobre esas facturaciones. ¿Por qué? Porque la DIAN recoge el impuesto, y si usted va a vender licor, entonces recuerde que hay impuesto al consumo de licor y hay un impuesto también por alimentos, un impuesto por servicios. Entonces, por eso está muy vigilado por la DIAN. Este es algo que es complicado, sí, es algo muy delicado, porque aquí se está manejando algo que es un impuesto de la nación. Entonces, por eso es importante tenerlo al día. También buscar en bomberos, usted, donde está ubicado, busca el lugar de bombero más cercano, para que ellos vayan, le hagan una visita y le den un certificado de seguridad y cumplimiento de las normas vigentes. ¿Qué exigen ellos? Que usted tenga extintores, según el tamaño del establecimiento debe tener 1, 2, 3 extintores, también que sean para el uso que es. Hay unos extintores que son para ciertos incendios, que son para ciertas cosas, entonces que tengan el que es, y además pues que estén siempre al día. Que hayan salidas de emergencia y marcación de rutas de evacuación. Esto es lo que ellos vigilan que usted tenga. Entonces ellos también, si usted cumple con todo esto, le dan el certificado de seguridad y cumplimiento para poder funcionar. Luego pasamos a la Secretaría de Salud. Ellos entregan los certificados de salubridad y esto, bueno, en el desarrollo de actividades de manipulación de alimentos. O sea, le dice si usted es favorable o no para desarrollar esa actividad. ¿A qué se ciñen ellos? A la resolución 2674 del decreto 3075, ¿cierto? Ellos empiezan a mirar que usted esté cumpliendo con todo. Pisos, accesos, ventanas, puertas, iluminación, aire, equipos, utensilios, todo, ¿cierto? Y además, pues también que los empleados estén certificados. Ellos ahí le empiezan a dar ese permiso de funcionamiento. Espacio público, también, va y lo visita espacio público y le dice si da permisos para utilizar avisos y letreros que no deben, o sea, ellos miran que no puede ser, o sea, le exigen cierto tamaño de los avisos, de la iluminación, no puede tapar tal cosa, entonces le hacen las sugerencias y además también ellos le dicen si puede utilizarlos. El uso de suelos es si usted puede poner mesas en un andén, en una acera, en un corredor. En las terrazas, como le decimos en las partes de establecimientos gastronómicos. Entonces, ahí también le dan permiso para que use el aviso, para que ponga un letrero o para que ponga sillas y mesas afuera. También inscripción a los organismos de pagos para fiscales. Aquí es donde muchos establecimientos pecan, casi nadie lo tiene porque es que realmente es muy alto. El hablar de inscripción en organismos para fiscales, porque es que un empleado no se gana solamente el mínimo, sino que si a eso se le suma caja de compensación, si se le suma pedidos profesionales, EPS, fondo de pensiones garantías, el sueldo se le sube más del 50%. Entonces es algo alto que lo debe pagar pues el empleador. También hay otros papeles que no son en todos los municipios, no los exigen, hay algunos que sí, otros que no. Medellín, por ejemplo, ya no está exigiendo la lista de precios. Esta es una lista que usted lleva a la inspección de policía más cercana con todos los precios que usted va a vender y ellos le autorizan la venta o no de esos precios. ¿Por qué? Porque eso es como para unificar, que en una zona se venda toda la cerveza como al mismo precio, los platos también tengan un rango de precios. Es eso, la lista de precios se hace en una inspección de policía. Y algo que también se exige, y más que todo las casas de banquetes, y ahora van a empezar con todos esos lugares de Tecnobay o cocina para llevar, son seguros empresariales o daños a terceros. Es comprar un seguro que se puede hacer por un año o por un evento, en el que si pasa algo, entonces este seguro cubre. O sea, pasa algo de una intoxicación, un accidente dentro del establecimiento, alguien se enfermó con un plato que consumió, entonces el seguro cubre.
esto se exige mucho en las casas de banquetes, en los catering, tener este seguro de daños a terceros, porque ha pasado muchas veces que la gente se intoxica y no hay quien responda, ni la casa de banquete, ni nadie, es un gasto alto. Listo, estos serían entonces algunos papeles. La Secretaría de Salud, entonces, a usted cuando le va y le dice si usted está condicionado, si está, es favorable o desfavorable para abrir el establecimiento. Entonces, dentro de los que de la Secretaría de Salud da unos permisos de funcionamiento donde los que se encuentran estos sellos, que le dicen a los clientes el estado de seguridad higiénica en que se encuentra el establecimiento. La gran mayoría que encontramos acá son establecimientos condicionados, que todavía les falta algo por mejorar, que les dijeron que cambien el piso, los techos, que tengan o separen los baños, pues alguna cosa le colocan. Y le dan un tiempo, dependiendo entonces del trabajo, del cambio que haya que hacerle, le dan un tiempo de 3, 6 meses para que lo haga, para poderle poner el sello verde. En el sello verde es un poco, o sea, casi ningún establecimiento encontramos. Y un sello rojo es porque ya este sello es porque el establecimiento está sellado, debe cerrarlo para poder hacer todos los trabajos que haya al lugar y poderle colocar otro tipo de sello. Cuéntenme si ustedes han visto estos sellos a los establecimientos que conocen, que han ido o que trabajan. Profe, si es verdad lo que usted dice, la gran mayoría, yo he visto mucho, pues sí, el verde yo no lo creo que, pues si no, no recuerdo haberlo visto, pero yo siempre detallo y veo ese amarillito. Sí, exacto. Y bueno, también debe estar en un lugar visible, que el consumidor, el cliente, el comensal lo identifique inmediatamente. Me imagino que ustedes también. Ese tipo de semáforo de calificación no lo iban a quitar. No. ¿Por qué lo van a quitar? Pues que iban a hacer es que otro tipo de formato de Bueno, calificación. lo iban a renovar y mejorar por otras circunstancias tal vez, pero por ahora siguen en uso y es muy importante que ustedes lo identifiquen. También entonces, recuerden que no solamente exigen ciertas cosas para los negocios en cuanto a infraestructura y ambientación del establecimiento, sino también a los manipuladores. Todo manipulador debe estar certificado en alta calidad y debe estar certificado en buenas prácticas de manufactura para poder desarrollar bien las tareas, ¿cierto? Entonces, no solamente la infraestructura, sino que también es lo de la manipulación. Y como lo hemos hablado, o sea, los negocios deben de regir a ciertas normas sectoriales. Aquí tenemos la 03, que es en cuanto al manejo de materias primas e insumos, que eso lo vamos a trabajar la próxima unidad. De infraestructura básica en los establecimientos, el 006, que es una norma también que es importante el cumplimiento de ella, porque nos está hablando de toda la parte física del establecimiento. 007, que esa es la que nos rige a todos como manipuladores de alimentos, que es casi que la única que se pone en práctica en los establecimientos y desconocen las demás. Y la seguridad industrial en los restaurantes, la 009, también es importante su cumplimiento. Existen decretos, el 3075, con la ley 9 del 79 se hizo la resolución 2674, que es todo ese decreto que conocemos, que ustedes han visto, lo han trabajado desde cocina básica, que nos habla de manipulación de alimentos, almacenamiento, que todos estos requisitos sanitarios, ¿cierto? El decreto 60 del 2012, que es la aplicación de las normas de Hazard, que es importante para todas aquellas empresas transformadoras de alimentos, incluso hasta las grandes empresas de banquetes se deben de certificar en Hazard. ¿Sí saben qué es certificación en Hazard? Sí. ¿Qué es? Cuéntenme. Del diagrama de flujo, de los puntos críticos, de tener reconocidos todos esos puntos y darles el control a esos puntos críticos, todo eso. Ah, ya. Sí, los puntos críticos en la elaboración de los alimentos. Bueno, grandes restaurantes también tienen esta certificación, empresas transformadoras de alimentos, casas de banquetes, es importante tenerla.
Y el reglamento técnico de equipos y herramientas. Muchos equipos y herramientas deben tener, cumplirse con ciertas normas de funcionamiento. Entonces para eso está la resolución 683, o sea, en cuanto a redes de gas, instalaciones eléctricas, instalaciones de acueducto y alcantarillado, ahí está esa resolución para tenerla en cuenta. Y existen otras normas, que es el COMPES. El COMPES es un Consejo Nacional de Política Económica y Social que asesora al gobierno con todo lo que respecta al desarrollo económico. Entonces ellos también dan unas directrices de cumplimiento, pero ya a nivel específico de ciertas cadenas alimenticias específicas. Por ejemplo, la 3376 es sobre cadenas de carne bovina. La 3514 nos habla sobre la inocuidad en la cadena de frutas y vegetales. La 3468 sobre la cadena avícola, toda la parte de aves y derivados de aves, huevos y todas estas producciones. La 3458 sobre la cadena porcina, el cerdo y sus derivados. 3376 sobre la carne bovina, pero también sobre lácteos, leches y derivados. Y la 3375, que es toda la parte agropecuaria, la inocuidad en los alimentos y sanitarios en la parte agropecuaria. Entonces estos COMPES ya para empresas grandes que trabajan estos temas ya específicos, entonces deben de regirse también según este COMPES. Entonces tenemos que, hay cosas que cumplir, ciertas normas técnicas. Aquí estamos hablando ya nada más de la parte física de los establecimientos. También hay otros, como ya hemos visto en otras unidades, otras normas, y que vamos a trabajar en la próxima unidad de producción, las normas ya específicas de transformación de materias primas, que existen unos decretos y unas resoluciones y existen unos COMPES. Listo. Me voy a escucharlos a cada uno de ustedes, si tienen alguna duda, inquietud o algún aporte que hacer con relación a este tema del día de hoy. Antes voy a detener ya la grabación.